Queridos hermanos, esta es la verdadera evidencia del arrepentimiento. La verdadera evidencia de que nos arrepentimos es de que dejamos los malos caminos, las malas palabras, las malas amistades, las malas costumbres, los malos hábitos. Y arrepentimiento significa eso. Arrepentimiento significa cambio de dirección. A veces personas, cuando hablamos de arrepentimiento, dicen: es una palabra muy religiosa. Lo que significa es cambio de dirección. Significa que si usted viene de esta manera y usted se arrepiente, entonces usted cambia de dirección. No sigue yendo en la dirección que va. Y la evidencia verdadera, genuina, de un arrepentimiento es que se dé ese cambio de dirección. ¿De qué sirve todos los días decirle al Señor: me arrepiento, perdóname? El día siguiente: me arrepiento, perdóname. El día siguiente: me arrepiento, perdóname. Un año después: me arrepiento, perdóname. 5 años después: me arrepiento, perdóname. 10 años después: me arrepiento, perdóname. Y en estos días he estado pensando mucho y orando mucho por nuestra nación. Y quiero darle a usted algunas guías de cómo orar por su nación. He titulado este mensaje: ¿Cómo orar por mi nación? Repita conmigo: ¿cómo orar por mi nación? La Biblia dice: bienaventurada la nación de la cual el Señor es Dios. Las naciones que hacen a Dios su Dios son bendecidas. Eso dice la Biblia, eso está en Salmos 33:12. No lo digo yo, no fue un invento de una iglesia, de un pastor. Dios lo dijo, que la nación y las personas que hagan de Dios su Señor tendrán la bendición, serán doblemente bendecidos, doblemente felices. Y hoy quiero que veamos un pasaje de las Sagradas Escrituras para que sea la guía en cómo debemos de inclinar nuestro corazón en cuanto hablamos de cómo orar por nuestra nación. Le voy a invitar que vaya conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Ahora, permítame, antes de leer lo que vamos a leer, quiero darle un poquito de contexto a lo que está sucediendo. Aquí en Segunda de Crónicas se ha construido el templo que dirigió esa construcción Salomón. David quería construir el templo, pero el Señor le dijo a David: tú no lo vas a construir porque has derramado mucha sangre. David, además de ser un gran rey, fue un gran guerrero. Y derramó mucha sangre. Entonces Dios le dijo: tú no vas a construir el templo. Fue el anhelo más grande de David, de construir la casa del Señor. Y Dios le dijo: no, la va a construir tu hijo. Entonces, en Segunda de Crónicas registra la construcción del templo bajo la dirección de el rey Salomón. Y en el capítulo 6, no vamos a leer el 7, pero en el capítulo 6, Salomón se arrodilló y levantó sus manos hacia el cielo e hizo un clamor y una oración por el templo y por la nación, de tal grado que algo increíble sucedió, que muchos de nosotros nos olvidamos que está en la Biblia, o ni sabemos que está en la Biblia lo que sucedió. Construyeron el templo y por 2 semanas celebraron a Dios. Por 2 semanas celebraron lo que Dios estaba haciendo en la nación y lo que Dios estaba haciendo en esa casa que se había construido. Entonces él extiende sus manos, hace una oración y usted la puede leer, está ahí en el capítulo 6. No la vamos a leer ahora por factor de tiempo, pero mire lo que sucede cuando él hizo esa oración. Ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, empezando en el versículo 1,
cuando Salomón terminó de orar, aquí está lo que muchos no saben, descendió fuego del cielo. ¿Se acuerda otra ocasión que descendió fuego del cielo? Cuando uno habla, ¿cuándo descendió fuego del cielo en la Biblia? Casi todos dicen Elías, cuando Elías oró. Hasta hay un canto, Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué. ¿Se lo sabe? Bueno, apréndalo. Pero aquí sucede el mismísimo milagro que sucedió cuando Elías clamó a Dios y del cielo descendió fuego que consumió el holocausto. Mire lo que pasa aquí. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. Y la gloria del Señor. Por eso esta casa se llama casa de mi gloria, la gloria de Dios. La gloria del Señor llenó el templo. Versículo 2. Los sacerdotes no pudieron entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Todos los hijos de Israel vinieron o vieron descender el fuego y la gloria del Señor sobre el templo, y se postraron con el rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y dijeron gracias y dieron gracias al Señor diciendo, porque Él es bueno. ¿Dios es qué? Bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Podemos decir eso? Dios es bueno y para siempre su misericordia. Otra vez, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Esa tenía que haber sido una oración poderosa, una ocasión increíble. Al ver ese fuego caer y cómo Dios respondió y dijo, aquí voy a demostrar mi gloria. Yo no sé si usted puede imaginarse eso. Oh, yo le pido a Dios que eso pase aquí. Ahora, y ese fuego cayó y consumió entonces hay que tener cuidado donde cae el fuego. Porque, mire, cuando el fuego de Dios cae sobre nuestra vida, consume el pecado, consume todas las cosas que el enemigo trae contra nosotros, hasta nuestra propia voluntad, para darle a él el señorío de nuestra vida. Descendió el fuego. Los sacerdotes no podían entrar al templo porque estaba encendido, porque la gloria de Dios. Ahora, no era un fuego que quemaba. Bueno, quemó el holocausto, pero no quemó la casa de Dios. Era un fuego de su gloria. Y después de ofrecer semejante sacrificio, Salomón y todo el pueblo dedicaron el templo. Se pusieron de pie, honraron a Dios, y nos dice que por 2 semanas fue esa gran celebración, ese gran acto de búsqueda de Dios y de humillación ante Dios. Por eso leímos que pusieron su rostro en el pavimento, humillándose ante el Señor. Más tarde, después de esas 2 semanas, llega la noche, se termina la celebración y todo mundo regresa a su casa. Cada uno a su ciudad, a su pueblo, a su hogar. Y luego leemos un pasaje que es muy conocido por todos. Pero le cuento esto para que usted vea el contexto en el cual el Señor dijo esto. Lo dijo la noche que cesaron las celebraciones y que todo el mundo regresó a su casa. Llegamos al versículo 14. Mire lo que dice, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dios, está solo Salomón. Los demás se han retirado a sus hogares. Y Dios le dice, Salomón, si se humilla mi pueblo,
sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es interesante que la primer palabra en este pasaje es sí. Sí. No un sí afirmativo, es un sí de consecuencia. Es un sí condicional. Si hacen esto, yo hago esto. Si cumplen aquí, yo cumplo acá. Ese es el tipo de sí. Y lo que Dios nos está diciendo en ese pasaje, Dios nos da un plan. Dios le dio un plan al pueblo de Israel, y nosotros como su pueblo también ese mismo plan es vigente para nosotros. Es el plan de Dios para nosotros hoy. Y Dios le dice, si seguimos, le dice a ellos, si siguen mi plan, entonces yo cumpliré mis promesas. Queridos hermanos, algo que usted debe de siempre estar consciente es que las bendiciones de Dios no son automáticas. Las bendiciones de Dios están estrictamente ligadas a nuestra obediencia a Dios. Usted quiere que Dios bendiga su vida, obedézcale. Usted quiere que Dios le honre, hónrelo. Porque eso dijo Dios: yo honro al que me honra. Acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes, dice el Señor. Siempre Dios requiere de nosotros una acción de obediencia. Y Él aquí dice: si mi pueblo hace esto, yo haré esto. Ahora, yo sé que estas palabras fueron dichas para la nación de Israel. He hablado con algunas personas y cuando se habla de este pasaje dicen: no, pastor, espere, eso no es para nosotros. Eso es para el pueblo de Israel. Eso fue para la nación de Israel en su momento. Eso no es para nosotros. Bueno, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, hablando de nosotros los gentiles, hablando de nosotros los que no somos judíos, los que no somos de la nación hebrea. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Entonces pertenecemos a Dios, pertenecemos al pueblo de Dios. Él nos ha recibido en su familia como hijos o hijas de Él. Y Dios pone una responsabilidad sobre nosotros para afectar, para iniciar, para causar un avivamiento en nuestra tierra. Un avivamiento, y no hay mejor momento en el año que podemos orar por nuestra nación que cuando celebramos nuestra independencia. Necesitamos un avivamiento en nuestros corazones. Si queremos ver el mover de Dios en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en nuestro vecindario, en nuestra iglesia, en nuestra nación, en nuestra región, empieza en nuestro corazón. Si mi pueblo, no está diciendo si los inconversos que no conocen a Dios se arrepientan. Si solo ellos se arrepienten, estaríamos bien. No dice eso, está hablando al pueblo, el pueblo de Dios. Entonces, quiero rápidamente ver el plan de Dios. No vamos a tomar mucho tiempo. Después ver lo que Dios hará, las bendiciones que Dios nos dará. Y luego quiero cerrar hoy dándole algunos puntos por los cuales usted puede orar hoy. Y vamos a terminar nuestro tiempo orando por nuestra nación. Y le voy a dar algunos puntos de oración, y el que Dios a usted le inquiete, al que Dios a usted le hable sobre eso,
vamos a orar. Miremos el plan de Dios. Si seguimos el plan de Dios, ¿cuál es ese plan de Dios? Bueno, lo primero es humildad. Humildad. La primera condición que Dios pide de nosotros, su pueblo, es la humildad. No debemos esperar que alguien más nos dé humildad. Nadie me puede dar a mí humildad, ni Dios me puede dar humildad. ¿Sabía eso? Yo he escuchado a personas que dicen: es que necesito más humildad y le estoy pidiendo a Dios que me dé más humildad. Dios no da humildad. Dios dice: humíllense ustedes mismos. Usted quiere humildad, solo usted lo puede hacer. Solo usted se puede humillar ante el Señor. Nadie más. Ahora, Dios puede causar situaciones en nuestra vida que nos hacen humillarnos ante Él, pero eso es algo acerca de la humillación ante el Señor que nadie se lo puede dar, se lo puede intercambiar, se lo puede vender, se lo puede canjear. La única forma de que usted puede ser humilde es que usted se humille a usted mismo. Por eso la Biblia en varios lugares nos dice: humíllense. Humíllense ante el Señor. Al humillarnos, reconocemos que Él es Dios. Y eso es lo que dijo el salmista en Salmos capítulo 100, versículo 3. Salmos 100, versículo 3. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ahora seamos realistas. No es nada fácil humillarnos. Ahora usted puede decir: así es, tiene razón, correcto, amén. No es fácil. No nos gusta humillarnos. Nos gusta que nos aplaudan, que nos reconozcan, que nos nombren, que pongan nuestro nombre en luces. No es fácil humillar. Se requiere determinación, se requiere disciplina, autodisciplina, lo que la Biblia llama como dominio propio. Si usted desea la bendición del Señor, usted obligatoriamente tendrá que humillarse ante Él. Y si usted pregunta en su mente: y pastor, ¿por qué Dios no me puede bendecir siendo yo orgulloso? Porque Él ve de lejos al soberbio, pero atiende al humilde. Yo quiero que Dios a mí me atienda. ¿Usted quiere que Dios le atienda? ¿Usted quiere que Dios esté pendiente y atienda las situaciones y las necesidades en su hogar y su familia? Humíllense ante el Señor. Eso es lo que Dios nos dice: humíllense. Y aunque luchamos con el orgullo y la prepotencia, todos los días debemos decirle: Señor, hoy me humillo ante ti. Hoy me humillo. La segunda cosa que el Señor pide, además de humildad, es la oración. Y en unos minutos vamos a orar por nuestra nación. La oración. Parece como que no, después de humillarnos, orar, uno dice: bueno, pero yo siempre oro. Yo oro antes de comer. Le doy gracias a Dios por mis alimentos.
le doy gracias a Dios en la mañana cuando me levanto. Gracias por un nuevo día, Señor. Y luego arranco a mi trabajo o a mis quehaceres. Está bien, pero esto está hablando de una oración intencional. Una oración donde hay cosas en nuestro corazón que carga nuestro corazón o que nuestra mente está pensando en eso, meditando en eso, y podemos traer esas cosas y hablar con Dios. Y aquí Dios dice: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo ora buscando mi rostro, debemos de hacer un hábito en nuestras vidas de orar. Orar no de una forma pasajera, rápida, apurada, sino tomar un tiempo para buscar la presencia del Señor. Aquí, si usted ve la oración que hizo Salomón, era una oración muy intencional hacia el mover de Dios en la vida de él, de la nación, y que ese lugar que se estaba dedicando fuera un lugar donde todos en el mundo pudieran experimentar el poder de Dios. Y él hace eso. Él dice en Segunda de Crónicas, vaya rápidamente al capítulo 6. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 14. Oh Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni en el cielo ni en la tierra. Nada ni nadie se compara a ti en el cielo o en la tierra. Tú guardas el pacto y la misericordia para con tus siervos que caminan delante de ti con todo su corazón. Lo que está haciendo Salomón, Jesús, años después en el futuro, nos enseñó a orar de esta manera. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar, Jesús le dijo: oren de esta manera. Y no dijo repitan esto, sino les voy a dar un bosquejo, una estructura de cómo orar. Y cuando oren digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero en nuestra oración, santificamos, glorificamos el nombre del Señor. Y fue lo primero que hizo Salomón. Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni en el cielo ni en la tierra. Empiece sus oraciones de esa manera. Oh Señor, yo sé que eres grande, que eres poderoso, que puedes hacer milagros en mi vida. Puedes hacerlo todo. Nadie te detiene, nadie te frena, nadie puede más que tú. Usted puede empezar sus oraciones exaltando al Señor, como lo hizo Salomón. Y luego después empieza con las peticiones. El versículo 17, ahí mismo, Segunda de Crónicas 6:17, dice: ahora pues, oh Señor Dios de Israel, sea confirmada tu palabra que hablaste a tu siervo David. Y empieza a presentar sus peticiones. A veces oramos y lo primero que hacemos: Señor, necesito. Y le damos la lista de lo que necesitamos. Dios ya sabe lo que usted necesita. Quiere que se lo pida, pero Él ya lo sabe. Pero antes de pedirlo, dígale: Señor, gracias. Por eso, después de que terminamos nuestro tiempo de alabanza y oración, le dije: levante sus manos y dele gracias a Dios. Glorifique a Dios por lo que Él ha hecho en su vida, por lo que está haciendo y lo que va a hacer. Si queremos avivamiento de nuestra vida y nuestra nación, necesitamos humillarnos, necesitamos orar. La tercera cosa, busquemos el rostro de Dios. Busquemos el rostro de Dios. Esta tercera condición de buscar el rostro de Dios es más que presentar nuestras peticiones. Es más que hacer una oración. Ahora es importante que oremos, pero esta búsqueda del rostro de Dios
es buscar algo de gran valor. Eso es lo que implica esto. Buscar algo que tiene un valor sin medida. Buscar su presencia. En una ocasión el Señor le dijo a Moisés, estaba el pueblo de Dios, de Israel, en el desierto, iban hacia Canaán, y el Señor le dice a Moisés, ya no iré con este pueblo, porque si voy con ellos voy a terminar matándolos en el camino. Mejor voy a enviar mi ángel irá adelante de ustedes, va a abrir camino, va a defenderles, va a protegerles, les hará entrar a Canaán, conquistarán la tierra con la ayuda de mi ángel, pero yo no iré. Y Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Eso es buscar su rostro. No venimos a la casa del Señor un día como hoy solo porque tenemos una obligación religiosa. Venimos porque queremos buscar su rostro. En estos días miraba a una pequeña beba, una bebé de que no sé, unos 9, 10 meses, y su mamá la estaba cargando y estaba platicando su mamá, y la bebé miraba así la cara de su mamá, pero con una admiración. Y mientras estábamos platicando, la beba entonces levanta la manita y se la pone aquí a la mamá, y se detiene la mamá y dice, ¿qué pasó, preciosa? ¿Qué pasó? Pero claro, yo estaba platicando y miraba, y la beba, claro, esta es su mamá, y está viendo lo que para esa bebé es el rostro más bello que ella conoce, y extiende la manita y empieza a tocar la mejilla de su mamá. Algo tan sincero, tan genuino, como una acción tan amorosa de un bebé tocando la cara de mamá o de papá. Eso es buscar su rostro. Es anhelar. Es quiero tanto tu rostro que quiero tocar tu rostro. Quiero verte cara a cara. Es un anhelo. Es un anhelo por Dios. Temo que muchas veces no tenemos ese anhelo por Dios. Anhelamos sus bendiciones. Anhelamos que nos prospere. Anhelamos que nos bendiga. Anhelamos que haga esto, lo otro, aquí, pero a Él no lo anhelamos. Moisés dijo, si no vas con nosotros, déjanos aquí. Y estaban en el desierto, en la escasez, en el calor, con los escorpiones, las serpientes. Aquí estamos bien, en la escasez, con que te tengamos a ti. Mucha gente no diría eso hoy. Diría, está bien si no tengo a Dios, con que tenga toda la bendición de Canaán. Dios dice, ¿quieres mi recompensa en tu vida? Humíllate, habla conmigo y búscame, anhélame. Busca mi rostro. Y tenemos las promesas de Dios que si buscamos su rostro, lo encontraremos. ¿Sabe? Por eso David fue reconocido por Dios como un hombre conforme al corazón de Dios, porque David buscó a Dios de esta manera. Mire lo que dice Salmos capítulo 27. Salmos 27, versículo 8. Salmos 27, 8. Mi corazón ha dicho, busquen su rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. Quiero ver tu cara. Quiero ver tus ojos. Quiero ver tu rostro.
tu rostro buscaré. Tiene que ver con alinearnos y apasionarnos a la voluntad de Dios y los propósitos de Dios. ¿Lo hacemos? Busquemos el rostro del Señor. Y la cuarta cosa que Él dice, mencionó 4 condiciones: humildad, oración, que busquemos su rostro. Y la cuarta cosa, que abandonemos nuestros malos caminos. Abandonemos nuestros malos caminos. Queridos hermanos, esta es la verdadera evidencia del arrepentimiento. La verdadera evidencia de que nos arrepentimos es de que dejamos los malos caminos, las malas palabras, las malas amistades, las malas costumbres, los malos hábitos. Y arrepentimiento significa eso. Arrepentimiento significa cambio de dirección. A veces personas, cuando hablamos de arrepentimiento, dicen: es una palabra muy religiosa. Lo que significa es cambio de dirección. Significa que si usted viene de esta manera y usted se arrepiente, entonces usted cambia de dirección. No sigue yendo en la dirección que va. Y la evidencia verdadera, genuina, de un arrepentimiento es que se dé ese cambio de dirección. ¿De qué sirve todos los días decirle al Señor: me arrepiento, perdóname? El día siguiente: me arrepiento, perdóname. El día siguiente: me arrepiento, perdóname. Un año después: me arrepiento, perdóname. 5 años después: me arrepiento, perdóname. 10 años después: me arrepiento, perdóname. Es un cambio de dirección. Y aquí es donde nuestra voluntad tiene un choque, un encuentro con la voluntad de Dios. Y en vez de tratar de medir voluntad, uno dice: yo cedo a tu voluntad, Señor. Entonces, cuando hacemos estas 4 cosas, cuando caminamos en humildad, cuando oramos, cuando nos apasionamos por Él y buscamos su rostro, cuando cambiamos nuestras costumbres y nuestra vida pecaminosa y nos volcamos, nos volteamos, nos volvemos a Dios, note lo que sucede. Dios dice: ustedes hacen esas 4 cosas, yo voy a hacer 3 cosas. Número 1, les escucharé. Dios escuchará. Dios ha prometido escuchar. Ustedes oran y yo escucho, dice Dios. Cuando ustedes me buscan, me anhelan, me van a encontrar. Yo escucharé su oración. No tenemos que preocuparnos por llamar la atención de Dios. Usted no tiene que hacer cosas radicales para llamar la atención de Dios. Lo que usted tiene que hacer es humillar su corazón, es orar, es buscar su rostro, es dejar su mala vida, sus malas costumbres. Y entonces Dios dice: yo escucharé. Yo escucharé. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, dice la palabra del Señor. Yo estaré pendiente de tu oración. La segunda cosa que Dios dice que hará, además de escuchar, dice Dios: yo los perdonaré. Dios escuchará y Dios perdonará. Esta es la segunda promesa que Él ha dicho. Yo voy a perdonar tus pecados. Perdonar significa dejar ir, soltar. Y no solo los suelta como dejarlos ir ahí nomás, ahí a un lado. La Biblia nos dice cómo Dios perdona y cómo Él ve nuestra transgresión y nuestro mal. Mire lo que dice en Salmo 103, versículo 12. Salmo 103, versículo 12:
tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces, cuando le decimos: Señor, me humillo, oro, busco tu presencia, tu rostro, me apasiono por ti y cambio mi mal camino, Dios dice: voy a escuchar tu oración, voy a escuchar tu plegaria. Y cuando Dios escucha, Dios responde. Y luego dice: y voy a perdonar tu pecado y lo voy a alejar a polos opuestos. Si Dios le ha perdonado su pecado, perdónese usted mismo también. Si Dios le ha perdonado, lo ha alejado de usted. Y Él es fiel para perdonar. Él es fiel. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra vez, este es usted quiere saber cómo vamos a orar por nuestra nación, cómo oro por mi ciudad. Aquí el Señor nos está enseñando qué son las cosas que Él valora, que Él desea, que es importante para Dios. Aquí está. Yo voy a escuchar, yo voy a perdonar. Y luego dice: los voy a sanar. Dios sanará. La última promesa de esta bendición tiene que ver con una bendición nacional, con una bendición sobre la nación. Y estoy claro que cuando Dios está hablando esto, está hablando de la nación de Israel. Él prometió esto a la nación de Israel. Pero también, como le mencioné al inicio, nosotros somos su pueblo. Y Dios puede bendecir donde nosotros vivimos. La bendición de Dios, ¿se acuerda cuando el salmista David en el Salmo 23, un salmo poderoso, y termina diciendo: el bien y la misericordia, ¿qué dice? Entonces, si estoy aquí, el bien y la misericordia de mi Dios, la bendición de mi Dios está conmigo, y el bien y la misericordia me seguirá. Entonces yo vengo para acá, ahí viene. Entonces, si estoy aquí, me siguió el bien y la misericordia. Y luego me vengo para acá, no se queda allá el bien y la misericordia, me sigue. Y a donde quiera que yo vaya, tengo el favor de Dios, la gracia de Dios, y el bien y la misericordia me seguirán. No esta semana, no solo hoy en el día del Señor, todos los días de mi vida. Yo conozco a mucha gente que andan persiguiendo el bien y la misericordia, andan detrás del bien y la misericordia. Pero conozco a otros que el bien y la misericordia ya anda detrás de ellos. De ser personas que el bien y la misericordia nos ande persiguiendo, ¿verdad? En vez de que nos ande persiguiendo otra cosa. El bien, la misericordia. Yo traeré sanidad. Aunque esa promesa es en particular para la nación de Israel, yo veo una aplicación para nosotros en nuestra Nicaragua. Muchos de nosotros necesitamos reparación, restauración, sanidad. Necesitamos sanidad de nuestras emociones, de un espíritu roto, de crisis, de problemas, de cuerpos enfermos. Ayer pasamos un día con una gran cantidad de matrimonios en nuestro congreso, enamorados.
y vimos cómo Dios está trayendo sanidad a matrimonios. Esto es lo que Dios quiere. Ahora, en unos 5 minutos o menos, le voy a mencionar unos puntos de oración. Si usted los puede anotar, anótelos. Si no, solo escuche atentamente. Y si al mencionar esta lista, 1 o 2 de esos le llama la atención, ahorita vamos a orar. Y le voy a pedir que usted allí va a hacer un altar ante el Señor. Y le pido que usted interceda y ore por ese punto que le llamó la atención. Porque si al leer y al mencionar estos puntos de oración, si algo le llama la atención, es el Espíritu Santo que le está inquietando para que usted ore en cuanto a eso. Y vamos a orar. Vamos a orar por la unidad en el cuerpo de Cristo. Vamos a orar por un avivamiento en el pueblo de Dios. Vamos a orar por nuestros líderes gubernamentales en la nación. Vamos a orar para que el pueblo de Dios ande en santidad y en obediencia. Vamos a orar para que el temor del Señor llene nuestros corazones y nuestra tierra. Vamos a orar para que Dios envíe obreros alrededor del mundo, nicaragüenses que vayan con un mensaje de esperanza y salvación alrededor del mundo. Vamos a orar para que la iglesia del Señor Jesucristo en nuestra nación se acuerde de los pobres, de los necesitados. Vamos a orar para que haya salvación de los perdidos. Vamos a orar para que Dios levante un nuevo remanente de niños y jóvenes de una forma poderosa para predicar su mensaje. Vamos a orar para que la palabra de Dios tenga el lugar correspondiente en nuestra vida y en nuestra sociedad. No es un libro más, es la infalible, poderosa, eterna palabra de Dios, que después de que pase el cielo y la tierra, la palabra va a permanecer. Y septiembre, además de ser el mes de la patria, también es el mes que celebramos la traducción de la Biblia al español. Vamos a orar que Dios establezca una casa de adoración en cada vecindario, en cada barrio, en cada comunidad de nuestra nación. Vamos a orar para que el pueblo de Dios sepa cómo hacer guerra espiritual. Y vamos a orar para que las promesas de Dios en su palabra estén sobre nuestra nación. ¿Está listo para orar? Póngase sobre sus pies.